corazón, te alabo, Señor. No me olvidaré. Pues bienvenidas, ¿verdad? A todas. Pues hoy Dios tiene una palabra también, ¿verdad? Para nosotros, y pues vamos a estar atentas cada una de nosotras, porque el Señor con su palabra nos va a hablar a través de la pastora Jessie de Chilpancingo, ¿verdad? Casa de Oración Chilpancingo, y pues le damos la bienvenida a la pastora Jessie. Bienvenida. Gracias. Se visea. Buenos días, hermanitas. Qué gusto verles. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Permítanme un momento. Bien, pues me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Damos gracias a Dios porque nos permite poder compartir su palabra. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué no inclina su rostro, por favor? Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias porque nos permites poder buscar tu rostro. Nos permites poder buscarte a ti, Señor, en esta hora. Queremos pedirte, por favor, nos hables a nuestros corazones. Queremos estar receptivas a ti, Señor. Y ayúdanos a comprender tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, hermanitas, nuestro tema del día de hoy se llama Instrucción de una madre. Y les pido, por favor, que me acompañen a ver Salmo 127.1. Salmo 127.1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Observamos claramente que las palabras más importantes a rescatar en este versículo bíblico son edificar y casa. Quiero explicarles qué significa cada una de ellas. La palabra edificar significa construcción o construir, mientras que la palabra casa significa familia. Si leemos entonces parafraseadamente este versículo bíblico, sonaría de la siguiente manera. Si Jehová no construye la familia, en vano nosotros como padres estaremos construyendo, ya que la importancia radica no en la construcción, es decir, en el tipo de familia, sino en la persona que nos está dando el diseño de construcción, refiriéndose a Dios directamente. La importancia radica entonces en la persona que nos está dirigiendo para el estilo de construcción, entiéndase familia, que nosotros como padres estamos ejerciendo con nuestra familia. Por lo tanto, Dios debe ser el cimiento de esta construcción. Sus bases, sus principios, sus verdades y aplicaciones son lo que le dará solidez a nuestras familias. Solo de este modo, la familia prevalecerá o permanecerá. Y así estaremos demostrando que escuchamos a Dios, ya que Él nos da la sabiduría suficiente para construir una familia cristocéntrica. Veamos por favor Mateo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Encontramos de forma implícita dos estilos de casas. Según el versículo anterior, la palabra casa significa familia. Entonces quiere decir que hay dos estilos de familia. Tenemos al prototipo de familia que oye la palabra y no solamente la oye, sino que la hace. Es decir, la practica. Y esta practicidad de la palabra le hace ser prudente. Quiere decir que todos los integrantes de su familia que practican y oyen la palabra son prudentes. Ser prudente no es otra cosa más que aprender a discernir lo bueno y lo malo.
Es decir, se procede en nuestras propias acciones con un cuidado y una cautela especial de forma inteligente y con sabiduría. Esto sucede porque esa familia está edificada a sí misma en la roca que es Cristo Jesús. Y justamente porque está edificada en la roca, es una familia sólida y firme. Todos actúan con prudencia, con sensatez, el esposo, la esposa y los hijos. Aunque vengan las lluvias, ríos, vientos o golpes, entiéndase todo esto como problemas, las dificultades, aflicciones o pruebas, no cae porque está fundamentada en la roca que es Jesús. Pero también tenemos el otro estilo de familia. Esta familia que es completamente diferente a la que acabamos de explicar. No oye la palabra, mucho menos la practica, por lo tanto se vuelve insensata. La palabra insensatez tiene por significado lo siguiente: actuar de forma inmadura, sin reflexión, sin cordura. Este estilo de familia tiene una carencia de capacidad mental. El esposo y la esposa son insensatos. No tienen sentido común, por lo tanto no enseñan eso a sus hijos. No tienen la sabiduría que proviene de Dios, les falta prudencia. Debido a que esta familia, papá, mamá e hijos, poseen todas estas pésimas características, es que su familia está cimentada sobre la arena. La arena en la Biblia, hermanas, representa fragilidad. Y por esta fragilidad en la que se encuentra este segundo tipo de familia, es por lo que la destruyen las lluvias, los ríos, los vientos, y entendemos perfectamente que son todos los problemas. Esta familia es arruinada con fragilidad, es destruida. Hermanitas, cuando jugamos nosotras al cristianismo, y solo es apariencia y no vivencia, cuando no atendemos al llamado que Dios nos ha dado como madres y padres, no entendemos ni oímos la voz de Dios, mucho menos la obedecemos, nos destruiremos lentamente. Primero a nosotras mismas, luego al esposo y culminaremos con los hijos, hasta la muerte. Por eso es importante que nosotras las mujeres luchemos por instruir e influenciar e impactar a nuestras generaciones futuras. Pero es muy importante comenzar mediante la instrucción. Veamos entonces un claro ejemplo del prototipo de mujer sabia que instruyó e influenció en su generación. Estoy hablando de la madre del rey Lemuel, que por supuesto tiene que ver con el modelo de suma valía que nos deja la palabra de Dios en Proverbios 31. Con este ejemplo podremos descubrir la gran responsabilidad de instruir e impactar o influenciar a nuestros hijos y esa importancia que tenemos en la familia. Por supuesto, esto puede ser para bien o para mal si la mujer no es conforme al corazón de Dios. En Proverbios 31 vemos cómo Lemuel está narrando los consejos e instrucción que le dio su madre y lo que influyó en él como esposo, pero también como gobernante. Veamos, por favor, Proverbios 31:1. Palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Podemos notar que la madre enseñó los principios que están escritos en la Biblia. Es decir, brindó una instrucción muy específica a su hijo y clara. Enseñó principios tanto espirituales, pero también morales. Esto nos habla de una crianza diferente a la que comúnmente nosotras estamos acostumbradas, bajo los parámetros de Dios y no bajo los parámetros humanos. Es una instrucción que tiene como propósito llevar a los hijos a Dios de forma directa mediante la Biblia. La palabra de Dios nos dice muy claramente en Mateo 19:14, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Los discípulos, para contextualizar un poco, estaban prácticamente impidiendo que los niños fueran a Jesús para que pudiera orar por ellos. Y cuando el Señor Jesús se percató de esto, le dijo, no, déjenlos que vengan a mí, no se lo impidan. Pero ¿de qué manera podríamos nosotras como madres impedir que nuestros hijos no vayan a Dios? Eso es lo más interesante que podemos descubrir, porque al final del día, la Biblia es historia. Es algo que aconteció, que experimentaron todas aquellas personas que vivieron con Jesús. Y los discípulos en ese momento
estaban reprimiendo esa libertad de que los niños fueran a Jesús. Pero hoy en día, esta palabra, ¿cómo puede ser aplicable en mí? ¿Cómo puedo yo, mamá, impedirle que mi hijo vaya a Dios? Si se supone que vengo a la iglesia con la finalidad de que Dios nos transforme a todos. ¿Pero qué creen? Muchas veces de manera inconsciente lo hacemos. Cuando nosotras no estamos instruyendo a los hijos en la palabra de Dios, los estamos alejando de Dios. Cuando nosotras estamos aconsejando humanamente o moralmente, pero bíblicamente no, cuando apelamos a nuestra moral, cuando apelamos a nuestros pensamientos y corregimos a nuestros hijos y les instruimos conforme nosotras creemos que es lo ideal, ahí estás alejando a tu hijo de Dios. Porque la instrucción tiene que ser 100% bíblica, desde su nacimiento hasta la etapa en la que se encuentren en casa. ¿Quiere decir que tus buenos consejos y mis buenos consejos serán buenos? Sí, probablemente sí, en una humanidad común, pero tú y yo que somos espirituales, convienen mucho más los consejos de la Biblia. Esto quiere decir que cuando nuestros hijos se equivocan o cuando se les estamos instruyendo, necesitamos capacitarnos sobre eso que voy a instruir. ¿Qué dice la Biblia sobre la corrección a tal situación con mi hijo? Ahí estoy experimentando la etapa infantil. ¿Cómo voy a educar a mi hijo para que cuando venga a la iglesia, ore? Porque aunque es pequeño, para que cuando venga a la iglesia cante, alabe a Dios, aunque es pequeño, para que cuando venga a la iglesia guarde silencio mientras está la palabra de Dios, porque es un tiempo que agradamos a Dios. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que si está chiquito? No, es que los niños no entienden, ¿será? Los niños entienden desde que están dentro. Pero entonces, ¿qué nos pasa a nosotros comúnmente? No vamos a la palabra de Dios. Recordamos cómo vimos a nuestros padres instruir a sus hijos o cómo nos instruyeron a nosotros y de esa manera volvemos a repetir exactamente los mismos errores y se nos olvida que dijimos en años pasados, yo no voy a ser como mi mamá. Y resulta que terminamos siendo como nuestras madres inconversas. Lo más triste es que nosotras somos convertidas ya. Porque se nos olvida que el consejo más ideal está en la Biblia, no está en mis pensamientos ni en mi moral. Esos son buenos deseos. Lo podemos hacer, pero no radica en el centro de nuestras vidas actualmente. Por esa razón es importante que aprendamos a instruir de forma bíblica y no humana, porque todo lo bueno humanamente hablando, todo lo bueno moralmente hablando no será suficiente para acercar a tu hijo, a mis hijos, a Dios. Porque un día nuestros hijos tomarán su propio camino. Por lo tanto, es nuestro deber instruirlos como lo hizo la madre del rey Lemuel. Y en el siguiente versículo hace una máxima expresión de su gran amor y afecto para con su hijo. Proverbios 31:2. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? ¿Cuántas de nosotras, siendo cristianas ya, se nos dificulta mostrarles el amor a nuestros hijos? ¿No? ¿Cuántas de nosotras dicen, no, yo sí lo acariciaba de pequeño, pero ya creció? Pero nuestros hijos siguen necesitando de nuestras atenciones, ¿sí? Nuestros hijos siguen necesitando que les sirvamos, porque a eso hemos sido llamadas, a ser siervas. Y nuestro principal ministerio y primer ministerio es nuestra familia, nuestro esposo y nuestros hijitos. Aunque nuestros hijos hayan crecido, ellos necesitan una instrucción acorde a su edad. Y para eso, ¿qué crees? Necesitas instruirte. Si tú no estás instruida con la palabra de Dios, vas a llevar a tu hijo a la perdición. ¿Por qué? Porque de esa misma manera lo hicieron nuestros padres. Ellos querían lo mejor para nosotros. Sin embargo, su posibilidad espiritual no les alcanzó, pero Dios ya nos alcanzó a nosotras. Nosotros podemos hacer la diferencia, instruir a nuestros hijos bíblicamente e influenciar a sus generaciones. Que nuestros hijos no repitan nuestros patrones que nuestros padres nos enseñaron porque no conocían de Dios. Que ellos repitan patrones bíblicos. Que se casen siendo vírgenes, ¿verdad? Que se casen para toda la vida. Que no existan divorcios en el hogar, porque la Biblia lo reprueba. Pero necesitamos enseñarles con un matrimonio perduradero. Que hasta que seamos viejitos, ellos nos vean. Que la muerte es la que separa lo que Dios unió, porque ahora somos cristianos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que el ejemplo claro de cómo debemos de instruir o de influenciar a nuestros hijos mediante la practicidad del amor con este ejemplo. La Biblia es muy clara y dice que ella lo instruía con amor porque le decía, eres de mi vientre,
eres anhelado, eres amado. Y justamente este tipo de instrucción o de influencia que ejerció la madre de Lemuel es la que nosotros tendríamos que ejercer actualmente. La instrucción o influencia del amor. ¿Sí? A veces somos más ásperas que los esposos, somos las rudas del hogar. Pues tendríamos que ser vaso más frágil, ¿no? No estoy hablando de una fragilidad que no permita ser inteligentes, sabias. No, no, no. Precisamente la fragilidad dentro de la sabiduría de Dios nos lleva a hacer lo que nos compete, a comportarnos como es debido, con amabilidad, con amor, ¿verdad? Pero hemos crecido como la vida nos ha permitido crecer. Sin embargo, podemos ayudar a nuestras hijas y a nuestros hijos a que crezcan conforme a la palabra de Dios. Que los hombres sean hombres y que las mujeres sean mujeres, que sean femeninas, ¿verdad? Que los varones sean varoniles, que tengan un buen porte en su vestimenta, que tengan una buena imagen. Hermanas, todo importa. Dios ve el corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay dentro es lo que podemos visualizar en el exterior. Así que sí es importante que cuidemos cada aspecto de nuestra familia. ¿Y sabes qué? Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad, si mi esposo trae la corbata chueca, ajustarla. Porque cuido su imagen, porque cuido su testimonio. Es mi responsabilidad que si mis hijos están haciendo algo incorrecto, que si mis hijos no se están vistiendo como es debido, yo les diga. Ese comportamiento no agrada a Dios, hijo. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Ay, esta vestimenta no agrada a Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre tu vestir? Pero con la Biblia, ¿verdad? Porque tarde que temprano, pues ellos van a decidir, pero que no quede de ti. Porque un día Dios nos habrá de pedir cuentas de lo que Dios nos dio. Y el servicio que tú ejerces en tu hogar, Dios te lo demandará. Y aquellos que les dio uno y no lo valoraron y no hicieron nada, se los quitó, ¿verdad? Y todas tenemos un ministerio, nuestra familia, todas servimos. La instrucción debe de ser con amor, como lo demostró haciéndole saber que su hijo era deseado. Esta madre instruía con la profecía bíblica, con los principios de la palabra de Dios en amor, pero también instruía mediante su ejemplo. Es muy impactante ver que nuestra instrucción o crianza a los hijos trascenderá toda su vida. ¿Sabías que te estás reproduciendo? ¿Que estás creando otra Jessie? Yo me llamo Jessie. Otra Lupe, otra Patty, otra no sé, el nombre que tú le quieras poner, pero te estás reproduciendo. Y tus deficiencias se las estás enseñando a tus hijas si no eres una persona que ama a Dios y que busca agradarle. Tus habilidades, tu sabiduría, tu facilidad de escuchar la voz de Dios y obedecerle, se lo estás enseñando a tus hijas. Y entonces serán hijas sabias, serán hijas obedientes, serán hijas prudentes, ¿verdad? Porque estamos en contacto mucho más con las hijas que con los hijos. Sin embargo, nuestros hijos no están excluidos, ellos todo lo ven. Por eso es importante que atendamos a los hijos, porque si no va a venir otra más grande que él y lo va a atender. Esa necesidad que debe de ser suplida en el corazón la va a buscar por otro lado. Recientemente mi esposo le regaló unos peluches a mis hijas porque queremos un peluche, decían, y queremos un peluche y tráenos flores de tal color, ¿no? Porque pues también se emocionan. Y fue por mí al trabajo y llega y dice, mira, le compré unos peluches a las niñas. Le digo, ay, qué bien. Dice, ¿sabes por qué? Le digo, ¿por qué? Dice, porque si no se los compro yo, van a buscar a alguien que se los compre. Así que no tengan esa necesidad de, pues nadie me regala un chocolatito, ¿verdad? Un peluchito. Ah, pues buscan al novio, porque los novios lo hacen. Ay, mi mamá no me sirve, no me atiende, no me lavan, porque pues pensamos que ya están grandes, que ya lo pueden hacer. Digo, hablo porque pues yo tengo hijos grandes, ¿no? Que ya pueden hacerse por sí solo las cosas. Sin embargo, uno tiene que atenderles, porque todavía están en casa. Les tenemos que enseñar a que ayuden, sí, pero la responsabilidad principal es nuestra, en nuestra labor, en nuestro rol, asimismo el rol del esposo. Ahora, ¿en qué instruían a Lemuel? Proverbios 31:3. No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruyen a los reyes.
Miren, después de que las escrituras nos dejan ver que lo crió con amor, que lo instruyó con pensamientos bíblicos y en un ambiente de pertenencia, de comprensión, de respeto y de disciplina, también nos deja ver que aún en su adultez, él le seguía haciendo caso a su mamá porque le brindó la instrucción adecuada, con el ejemplo y con amor, con principios bíblicos. Ella cumplió cabalmente lo que dice el Señor en su palabra en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Fíjense nada más, la palabra instrucción tiene que ver con todo aquello que está relacionado con la enseñanza. Tienes que enseñar a tus hijos a amar a Dios, con adoctrinarles, comunicarle sistemáticamente ideas precisas y concisas sobre el conocimiento de Dios, dirigir, enseñar reglas de conducta. Eso es instruir. Ya el niño nos hizo el berrinche, ¿qué hicimos nosotros? Lo dejamos que se revuelque, ¿no? Porque actualmente la psicología dice, déjalo que sea libre, que exprese todos sus sentimientos. Cuando se calme, él solito se levantará. ¿Será? ¿Qué no se supone que estamos para instruirle? ¿Para decirle cómo es la forma correcta de pedir sus peticiones? ¿Cómo es la forma correcta de expresar sus deseos? No mediante un berrinche. Pero las mujeres de hoy no quieren instruir a sus hijos. Por eso todos los niños están enviciados con las redes sociales, con el teléfono. Porque prefieren darle el teléfono para poder platicar, para poder hacer lo que quieren hacer, sus actividades, para poder sus programas también, en lugar de instruirlos con la palabra de Dios. Lo más triste es que ni siquiera les dejan el teléfono con una instrucción bíblica. Digo, tantos documentales bíblicos infantiles en donde se van a alimentar, pero no lo hacen ni siquiera así. Acuden al sistema tradicional, cualquier caricatura, ¿verdad? ¿Y por qué, pastora? ¿Por qué mi hijo es bien berrinchudo? ¿Qué le estás instruyendo? Pues es que no es normal que sea berrinchudo si tú lo estás instruyendo conforme a la palabra de Dios. Hay una deficiencia de instrucción. Hablamos de una instrucción correcta, una instrucción bíblica, santa, que nos lleva a que escudriñemos la palabra de Dios. Ok, no sé cómo hacerlo, ¿me puedes enseñar? Sí, te puedo enseñar con todo el corazón y amor, porque para eso estamos, para servirle. Sin embargo, es tu deber instruirte. Esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Pero si tu mujer no has cambiado tu forma de pensar, yo no he cambiado mi forma de pensar, entonces no habremos cambiado nuestra forma de instruir, nuestra forma de criar. Si seguimos criando como nos enseñó en la práctica nuestra mamá, pues sencillamente seguiremos criando hombres y mujeres que corran el riesgo de perderse en su propio camino. Por eso necesitamos ir a la palabra de Dios. Y Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Solamente con el cambio que genera el Espíritu Santo en nosotras, es decir, con una nueva mente, con un nuevo corazón, podremos comprender lo que es grato, lo que no es grato delante de Dios, y de esa forma instruir en amor y bíblicamente a los hijos. Pero, hermanitas, necesitamos comenzar nosotras. Vamos a la iglesia. No te veo orar, no te veo alabar a Dios. Pero pues si tampoco te veo, mami. Estás con el teléfono, ¿no? Mientras el hermano está diciendo, hermanos, vamos a orar y, no sé, mandando cualquier cosa, distraídos. ¿Cómo podemos exigir a nuestros hijitos que busquen a Dios si no nos ven buscar a Dios? ¿Cómo podemos querer que nuestros hijos hablen bíblicamente cuando en el hogar, entre padres, no hablamos bíblicamente? Entre padres nos insultamos. Entre padres no arreglamos nuestros asuntos maritales en comunión, en sabiduría. ¿Cómo queremos que nuestros hijos no se agarren del chongo cuando ven que los padres se agarran del chongo? Es incongruente, ¿no? Por eso dice, cambia tu manera de pensar. Nosotras debemos nacer de nuevo para que nuestros hijos nazcan de nuevo. Porque el nacimiento de nuevo es el resultado de no solo haber creído en Cristo, porque todos creen en un Dios. Pero no todos conocen a Dios.
Nacer de nuevo va a proyectar una nueva forma de vida, un nuevo estilo de familia. Y ese estilo de familia tiene que tener obediencia a Dios. Y eso es lo que tienes que instruir a tus hijos desde pequeñitos, ser obedientes a Dios. Mami, pero tú le gritas a papi. Y dice la Biblia y dicen mis maestras que los papis se aman. Ay. Y queremos enseñarles, sea obediente. La Biblia dice que seas obediente. Es incongruente. Tenemos que enseñar a nuestros hijos creyendo en la muerte y resurrección de Cristo, el sacrificio del Señor que fue perfecto. Sabiendo que hoy somos templo del Espíritu Santo, tú eres templo del Espíritu Santo, yo soy templo del Espíritu Santo, mi hijito, eres templo del Espíritu Santo. No contristes al Espíritu Santo cuando te comportas mal, cuando dices una palabra inapropiada, cuando tus maestros me dan un reporte de un mal comportamiento. El Espíritu Santo está contristado porque Él vive en ti. Esto es lo que tenemos que instruir a los hijos, el temor a Dios. Por lo tanto, si el Espíritu Santo mora en nosotros, pues les vamos a explicar que necesitamos ser apartados para Dios, necesitamos ser santos, viviendo una nueva vida como hijas creyentes de Cristo, pero también como madres creyentes de Dios, que instruyen así como se dejan instruir por su Padre. Porque ¿verdad que ustedes se dejan instruir por el Padre? ¿Sí? Porque si no, entonces entendemos por qué los hijitos no se dejan instruir. De tal modo que no vivamos perdidas en el estilo de instrucción que Dios demanda, porque muchas de nosotras somos cristianas y no sabemos cuál es el estilo de instrucción bíblico que Dios demanda para nuestros hijos. Y estamos criando a nuestros hijos de forma tradicional, como el mundo. Nuestros hijos no hacen la diferencia entre un niño cristiano y un niño pagano, por la deficiencia de la instrucción recibida a través de su mamá, porque su mamá tampoco conoce la palabra de Dios. Deuteronomio 6:4-9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Esta es la instrucción que tenemos que dar. Deuteronomio 6:4-9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre el corazón de quién es? Sobre el mío. Hoy. Yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y hoy esa palabra está en mi corazón. Y las repetirás por cuanto están en tu corazón a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Una instrucción 100% bíblica permanente. Es un estilo de vida estar reiteradamente instruyendo. Eso no se puede perder de nuestra vista. Necesitamos instruir a nuestros hijos todo el tiempo, en donde quiera que andemos. Justamente cuando se están portando mal, instrúyelos. Ahí justamente dile qué dice la Biblia con respecto a ese comportamiento. Díceselo, porque si no se lo dices tú, pensará que está normal y lo seguirá haciendo. Y una pequeña cosa la llevará a ser otra más grande y otra más grande y otra más grande. Y ¿saben qué? Cuando menos nos demos cuenta, nuestros hijos estarán perdidos porque ya no podremos tener control de ellos por cuanto crecieron. Se nos van de las manos. Nuestros hijos se nos van de las manos si no los encaminamos a Dios desde pequeños con la Biblia. Todo el tiempo. Y las atarás como una señal en tu mano para que tú recuerdes, ¿no? Porque, ¿por qué tenemos el reloj aquí? ¿Por casualidad? No, es porque movemos nuestras manos, recordamos que tenemos un reloj y rápido podemos visualizar la hora y no nos perdemos en el tiempo. Átate la palabra de Dios aquí, donde la puedas ver. No la guardes en tu bolsillo. Ahí donde no, ya. ¿Verdad? ¿Qué aprendí hoy? Ay, aprendí esto. Me voy a atar la palabra instrucción. Instruir, instruir, instruir. Para que cuando necesite instruir, lo haga. En tiempo. Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mientras que Deuteronomio 4:9 dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Si te apartan de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nuestras vidas deben testificar con el ejemplo
para ser de bendición a la vida de nuestros hijos. Pero es necesario que la palabra de Dios reine en el hogar. La meta tendría que ser que nuestros hijos experimenten un nuevo nacimiento. Los hijos deben saber que Cristo ocupa el centro de nuestras vidas, según Juan 17, 20, 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas y los hijos tienen que verlo para que ellos deseen, a través de tu instrucción y de tu ejemplo, poner a Cristo en sus vidas. La madre de Lemuel le estaba dando el consejo de fidelidad, de integridad a su hijo. Porque esto es justamente lo que le pide el Señor a los jóvenes. Salmos 19:9 les pide integridad. Nos habla de que tenemos que estar alerta al proceso de desarrollo de nuestros hijos, en las etapas en las que ellos se encuentran, de tal modo que reciban la instrucción acorde al tiempo en el que ellos están experimentando su propia vida. Si nosotras no somos lo suficientemente sabias y obviamos, ay, mi hijo es cristiano, sí es cristiano, y de repente nos damos cuenta que nuestros hijos cristianos están viviendo una vida de pecado. Porque obviamos que son cristianos. Obviamos que ya les enseñamos desde pequeños. Sí, pero ya les enseñaste lo que necesitaban en su edad. Ahora están en otra. ¿Qué necesitan ahora en esa edad? Voy a la Biblia. Proverbios 31, 4, 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes de la sidra, sino sea que bebiendo olvidando la ley, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Básicamente esta mujer le dice a su hijo, no te perviertas emborrachándote, porque estando en ese estado podrías perder la cordura para gobernar. Nuestros hijos deben de estar siendo instruidos, diseñados, criados y enseñados para servir y obedecer a Dios, para amarlo, para honrarlo, darle la gloria. Por lo tanto, ellos necesitan la instrucción 100% bíblica. Y necesitamos enseñarles lo que las Escrituras nos dicen. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, dice Salmo 139, 23 al 24. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. La madre consideró en todo momento el lugar que ocupaba su hijo, por eso le enseñaba la palabra de Dios, le instruía conforme a la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos habla de no amoldarnos al mundo actual. Romanos 12:2. La madre de Lemuel no se amoldó a lo que en ese tiempo decía su sociedad. Ella se amoldó a la crianza bíblica. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No podemos excluir a nuestros hijos de este mundo porque estamos aquí, pero sí podemos instruirles bíblicamente y anticiparles el destino que les espera si deciden vivir en pecado, la muerte. Por eso es que todas nosotras tenemos que instruir a nuestros hijos hacia la meta que es Cristo, como lo dice Filipenses 14:15. Filipenses 3, 14 al 15. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos, entiéndase maduros. Escuchen las mujeres maduras. Todos debemos tener este modo de pensar. ¿Cuál? El modo de pensar de Cristo con respecto a la instrucción bíblica que nos pide que hagamos para con nuestros hijos en su crianza. Y si en algo piensan diferente, aquí taladra nuestros pensamientos. Si en este momento estás rechazando la palabra de Dios, no, como que a mí no me parece ese estilo de enseñanza. No. ¿Cómo? A ti te dice esto. Dios les hará ver esto también. Dios les muestra también esto. Sigamos instruyendo hacia la meta entonces, como lo hizo la madre del rey Lemuel, porque solamente de ese modo llevaremos a nuestros hijos a ganar el premio. Ahora bien, esta instrucción, hermanitas, y voy terminando, la escuchará, la recibirá, la creerá y la practicará aquella mujer que posee una fe completa.
Es decir, una fe genuina. Una fe que le alcance para poder practicar. Este tipo de fe genuina nos la mostró nuestro Señor Jesucristo, cuando fue en esta tierra 100% hombre. La fe genuina que él poseía le alcanzó no solamente para recibir o escuchar la instrucción de su Padre. Él escuchó, recibió la instrucción de su Padre, vas a ir a la tierra a hacer esto y esto, esto. Creyó que su sacrificio iba a ser efectivo para poder hacerlo. Y entonces practicó ese sacrificio. Fue una fe completa. Esa es la fe que necesitamos. Esa fe que él tuvo fue una fe genuina, que lo llevó a la muerte con el propósito de ser obediente. Practicó todo lo que su padre le dio. Para ello necesitamos ser entonces mujeres maduras. Eso quiere decir, cuando escuchen los perfectos en el versículo anterior, mujeres maduras que escuchen, que reciban, que crean lo que se está hablando de la palabra de Dios, y entonces eso les permite practicar. Y eso les permite erradicar su mala crianza y decir, ok, acabo de recibir una instrucción distinta a lo que me decían, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a prepararme, voy a empezar a buscar en qué etapa se encuentra mi hijo, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cómo lo puedo guiar hacia Dios, cómo lo puedo llevar a su arrepentimiento genuino. Ya le preguntaste a tu hijita y a tu hijito, ¿tú eres nacido de nuevo? ¿O estamos obviando que nuestros hijos nacieron en el Evangelio? Y creemos que porque nacieron en el Evangelio son cristianos. No. ¿Ya te atreviste? ¿Ya le dijiste? ¿Ya lo confrontaste con su comportamiento, con su pecado? ¿Ya le hablaste de lo que dice Dios, del comportamiento de un hijo de Dios? ¿O estamos obviando y pensando que nuestros hijos, porque van a la iglesia, son cristianos? ¿Qué crees? A veces ni porque tú y yo venimos a la iglesia podríamos no ser cristianas. Un cristiano se comporta a la altura de un hijo de Dios, al ejemplo de la instrucción que recibe de parte de su Padre. Emula todo lo que Él le instruye. Y la instrucción de parte de Dios es perfecta. Los deficientes somos nosotros. Entonces, la instrucción perfecta está en la palabra de Dios. No seamos madres deficientes. Que no bajamos esta información a la practicidad de nuestros hechos reales, al terreno práctico. Todas debemos de tener el mismo estilo de crianza, de instrucción, conforme al pensamiento, a los principios, a las aplicaciones, a las verdades absolutas que están implícitas en la palabra de Dios y que muchas de ellas están explícitamente a flor de piel, o sea, prácticamente nos lo dice con todas sus letras y a veces nos hacemos de la vista gorda. Pero necesitamos ser mujeres maduras espiritualmente, ser mujeres llenas de amor. Necesitamos erradicar nuestro propio modelo de instrucción. Así que no echemos en saco roto la advertencia que hoy tiene Dios para nosotros. Si no tienes este mismo estilo de pensamiento, te lo voy a mostrar, ¿verdad? ¿Cuál será la forma en la que Dios nos mostrará las cosas? A veces nos agradan, solamente es con palabra. Oye, hija, oye, hijo, ¿no? Pero a veces Dios nos quiebra la patita. Por amor, como ovejitas, porque andamos descarriadas. Y dice, no, mijita, mijito, no entiendes que tienes que ser una mujer que instruya a sus hijos bíblicamente antes de que tú te pierdas y antes de que por causa tuya, porque no sabes edificar tu casa con sabiduría, lleves a tu familia a la ruina, te quiebro la pata. Ay, hermana. Ahora, el dolor de una quebrada de pata tiene que ser muy doloroso en nosotros mismos, pero ver que nuestros hijos también son quebrados en sus patitas tiene que doler todavía aún más. Así que hagamos nuestra labor con amor, no importando si el esposo la hace. No, déjalo que se encuentre con el Señor, a Él le va a dar explicaciones, pero tú recibe la instrucción. Cree en esta instrucción que es bíblica y practícalo, porque eso es lo que hace la diferencia en un matrimonio cristiano o un matrimonio humano, carnal, que viene a la iglesia.
Eso es lo que hace la diferencia en una madre cristiana, espiritual, una madre humana, carnal, que viene a la iglesia. Eso hace la diferencia entre una instrucción bíblica y una instrucción humana. ¿La humana es mala? No, pero es mejor la bíblica, porque esa no hierre, esa no se equivoca, esa no va a errar para nada, esa es perfecta. Así que aprendamos de la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos en este tiempo por esta palabra que nos has dado. Gracias porque podemos escucharte a ti, Señor. Nos dejamos instruir por tu Espíritu Santo, que mora en nosotros y redarguye nuestras vidas, nos habla, nos instruye, Señor. Gracias porque tú eres bueno y dura es esta palabra, Señor, pero la necesitamos. Necesitamos ser mujeres, madres, que instruyen a sus hijos en una crianza bíblica, que llevan a sus hijos a ti, a tu presencia, a un nacimiento de nuevo, que llevan a sus hijos a que tú seas el centro de sus vidas mediante su ejemplo de vida, de matrimonio, de hogar. Necesitamos aprender más de ti porque ciertamente hemos aprendido a criar mal. Necesitamos ser más mujeres bíblicas, Señor. Estamos dispuestas a recibir tu instrucción y deseamos con todo el corazón pasar esta instrucción a nuestros hijos con amor, porque a veces somos duras en el corazón, Señor, y les herimos en sus deficiencias, en sus debilidades. No nos consideramos a nosotras mismas, que no estamos exentas de fallar. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido corregir a nuestros hijos, porque no hemos sabido instruirles como tú quieres, pero queremos hacerlo. Queremos comprometernos hoy contigo, de seguir recibiendo tu instrucción, escucharla, recibirla, creerla y practicarla, para que nuestros hijitos te conozcan verdaderamente. Y aun cuando fueren grandes, viejos, no se aparten en su camino de tu camino, Señor. Y puedan experimentar un matrimonio de amor, puedan experimentar una familia de amor, puedan experimentar una familia bíblica, Señor. Una cosa diferente a la que hemos aprendido, totalmente diferente. Gracias porque podemos disfrutar ahora de ti, Señor. Moras en nuestros corazones, moras en nuestro hogar, Señor. Te agradecemos por la vida de nuestras hermanas que hoy tuvieron a bien escuchar tu palabra, Señor. Que esta palabra quede penetrada en sus corazones, que les taladre hasta que las lleve a practicarla, Señor. Les bendecimos a ellas y declaramos tu palabra, que serán mujeres que estarán como árboles plantados junto a corriente, que su hoja no cae, todo lo que ellas hagan conforme a tu voluntad prospere, Señor. Y en ellas bendecimos a sus hijos y a su esposo también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanitas, les agradecemos mucho su tiempo, también ahí en redes sociales. Gracias por su atención. Hasta luego.